Regreso a la Huaca, la historia real del tesoro que condenó a un grupo de soldados. Imágenes de selva colombiana, helicópteros militares, dinero enterrado. Imagina que estás patrullando una de las selvas más peligrosas de Colombia. Llevas semanas caminando bajo la lluvia, rodeado de minas antipersona, combates y la amenaza constante de la guerrilla. Tu salario apenas alcanza para mantener a tu familia. Y entonces ocurre algo imposible. Mientras avanzas por una zona remota, encuentras una fortuna enterrada bajo tierra. No son unos cuantos millones. No son unos cientos de millones. Estamos hablando de más de 40.000 millones de pesos. Una cantidad de dinero capaz de cambiar para siempre la vida de cualquiera, pero también capaz de destruirla. Lo que parecía un golpe de suerte terminó convirtiéndose en una de las historias más extrañas, impactantes y trágicas de la historia reciente de Colombia. Una historia tan increíble que parece ficción. Sin embargo, ocurrió realmente, y años después inspiró la serie Regreso a la Huaca. Hoy vamos a conocer la historia completa detrás de aquel hallazgo. Cómo un grupo de soldados encontró el dinero. Por qué decidieron quedarse con él. Cómo intentaron ocultar el robo. Y las devastadoras consecuencias que siguieron. Porque algunas fortunas traen riqueza, pero otras traen desgracia. Y esta es una de ellas. El contexto: Colombia en 2003. Para entender esta historia debemos viajar a Colombia en el año 2003. El país atravesaba uno de los momentos más intensos del conflicto armado interno. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, mantenían una fuerte presencia en amplias regiones del territorio nacional. Durante décadas, la guerrilla había construido enormes fuentes de financiación. Entre ellas estaban el secuestro, la extorsión, el cobro de impuestos ilegales y, según numerosas investigaciones, actividades relacionadas con el narcotráfico. Todo ese dinero debía almacenarse de alguna manera, pero guardar miles de millones de pesos en cuentas bancarias era extremadamente riesgoso. Por eso surgió una práctica conocida popularmente como las huacas. Las huacas eran escondites secretos donde se enterraban grandes cantidades de dinero, armas o suministros. Podían encontrarse en montañas, selvas o zonas rurales alejadas. Solo unos pocos miembros de confianza conocían su ubicación exacta. En teoría eran lugares seguros. Sin embargo, existía un problema. Cuando una organización acumula enormes cantidades de efectivo, inevitablemente aumenta la posibilidad de que alguien descubra el escondite. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. El hallazgo inesperado. En algún punto de la selva colombiana, una unidad militar desarrollaba operaciones contra estructuras guerrilleras. Los soldados llevaban días recorriendo terrenos difíciles. Las condiciones eran agotadoras. Calor extremo, humedad constante, mosquitos, falta de descanso y el peligro permanente de un enfrentamiento armado. Durante esas operaciones comenzaron a surgir indicios extraños. Se sospechaba que en la zona podían existir depósitos clandestinos pertenecientes a la guerrilla. Lo que nadie imaginaba era la magnitud de lo que estaban a punto de encontrar. Al inspeccionar un área determinada, aparecieron señales que llamaron la atención de los uniformados. La tierra parecía haber sido removida. Había rastros poco naturales. Algo estaba escondido allí. Los soldados comenzaron a excavar. Al principio encontraron recipientes, después bolsas, luego más bolsas, y finalmente comprendieron lo que tenían delante. Dinero, cantidades enormes de dinero, fajos y más fajos de billetes cuidadosamente ocultos bajo tierra. El hallazgo era tan grande que resultaba difícil de creer. Algunos soldados pensaron que se trataba de una ilusión. Otros simplemente quedaron paralizados. La cifra estimada superaba los 40.000 millones de pesos. Una cantidad gigantesca incluso para los estándares actuales. Mucho más para la Colombia de comienzos de los años 2000. En ese instante apareció una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué hacer con semejante fortuna? La respuesta legal era sencilla. Reportar el hallazgo inmediatamente. Entregar el dinero a las autoridades competentes. Documentar el descubrimiento. Y continuar la operación.
Pero la realidad rara vez es tan simple, especialmente cuando personas comunes se encuentran frente a una suma capaz de resolver todos sus problemas económicos de por vida. Lo que comenzó como una operación militar estaba a punto de transformarse en una historia de codicia, secretos y consecuencias impredecibles. Y para varios de aquellos hombres, el dinero enterrado terminaría convirtiéndose en una auténtica maldición. Fin de la parte 1. Regreso a la Huaca. La historia real del tesoro que condenó a un grupo de soldados. Parte 2. La tentación imposible de ignorar. Imágenes de billetes apilados. Rostros pensativos. Selva al atardecer. Encontrar una fortuna es algo extraordinario. Encontrar una fortuna en medio de la selva, lejos de supervisores, fiscales o testigos, es algo completamente diferente. Los soldados sabían perfectamente cuál era el procedimiento oficial. Todo hallazgo de ese tipo debía ser reportado. Sin embargo, la realidad humana suele ser más compleja que los reglamentos. Muchos de aquellos hombres provenían de familias humildes. Algunos habían crecido enfrentando dificultades económicas. Otros tenían deudas. Otros soñaban con comprar una casa para sus padres, asegurar el futuro de sus hijos o simplemente escapar de años de carencias. Y ahora tenían frente a ellos más dinero del que probablemente habían visto en toda su vida. La situación generó discusiones, dudas, conflictos. Algunos entendían que apropiarse del dinero era un delito. Otros veían la situación desde una lógica diferente. Según esa forma de pensar, el dinero pertenecía a una organización ilegal. No tenía dueño legítimo. Y probablemente jamás sería recuperado por quienes realmente lo habían producido. Era una justificación peligrosa, pero suficiente para convencer a varios. Poco a poco comenzó a imponerse una idea: quedarse con una parte. Solo una parte. Lo suficiente para cambiar sus vidas, sin imaginar que ese sería el primer paso hacia una cadena de acontecimientos fuera de control. El plan para desaparecer una fortuna. Ocultar millones de pesos ya es complicado. Ocultar miles de millones es prácticamente imposible. Ese fue el primer problema. La cantidad de dinero era tan grande que transportarla representaba un desafío enorme. No podía esconderse fácilmente. No podía gastarse de inmediato. Y tampoco podía ingresarse al sistema financiero sin despertar sospechas. Sin embargo, la ambición suele producir una peligrosa sensación de invulnerabilidad. Algunos participantes creyeron que podrían manejar la situación. Se organizaron repartos. Se establecieron acuerdos informales. Se tomaron decisiones rápidas. Demasiado rápidas. Y como ocurre en muchos casos similares, apareció un elemento inevitable: la desconfianza. Cuando hay cantidades enormes de dinero involucradas, los aliados comienzan a preguntarse si los demás están siendo honestos. ¿Todos recibieron la misma cantidad? ¿Alguien escondió más dinero? ¿Alguien piensa hablar? ¿Alguien piensa traicionar al grupo? Lo que inicialmente parecía un pacto comenzó a transformarse en una fuente constante de tensión. La fortuna ya no era una bendición, era una bomba de tiempo. Los primeros errores, imágenes de vehículos nuevos, casas, compras lujosas. Uno de los mayores problemas de obtener riqueza repentina es que resulta difícil actuar con normalidad, especialmente cuando durante años se ha vivido con recursos limitados. Algunos de los involucrados comenzaron a cambiar su estilo de vida, no necesariamente de manera extravagante, pero sí lo suficiente para llamar la atención. Compras inesperadas, movimientos financieros inusuales, inversiones difíciles de justificar, gastos que no coincidían con los ingresos desconocidos de un soldado. Y mientras eso ocurría, empezaban a surgir rumores. En los cuarteles, entre compañeros, en círculos militares. La pregunta comenzó a repetirse una y otra vez: ¿qué había pasado realmente con el dinero encontrado en la selva? Porque una fortuna tan grande no desaparece sin dejar rastros. Tarde o temprano alguien empieza a hacer preguntas. Y cuando las preguntas aumentan, las autoridades también comienzan a interesarse. Lo que los involucrados no sabían era que la etapa más peligrosa de toda la historia estaba apenas comenzando. La investigación se acercaba.
y el secreto empezaba a resquebrajarse. En la siguiente etapa veremos cómo las sospechas se transformaron en una investigación formal, cómo comenzaron las acusaciones, y cómo el dinero que prometía libertad terminó arrastrando a muchos de sus protagonistas hacia la caída. Fin de la parte 2. La parte 3 desarrollará la investigación, los interrogatorios, las traiciones, las capturas y el derrumbe del pacto de silencio. Regreso a la Huaca. La historia real del tesoro que condenó a un grupo de soldados. Parte 3. El secreto comienza a desmoronarse. Imágenes de expedientes, oficinas de investigación, soldados siendo entrevistados. Durante un tiempo, parecía que el plan había funcionado. El dinero había desaparecido. Los involucrados guardaban silencio. Y la vida seguía adelante. Pero existe una regla que se repite constantemente en los grandes casos de corrupción, robos y conspiraciones. Mientras más personas conocen un secreto, más difícil resulta conservarlo. Y aquí hablamos de una fortuna gigantesca. Demasiado dinero. Demasiadas personas. Demasiadas oportunidades para cometer errores. Las inconsistencias comenzaron a acumularse. Versiones que no coincidían. Relatos contradictorios, movimientos sospechosos, rumores que circulaban cada vez con más fuerza. Las autoridades empezaron a reconstruir lo ocurrido. Lo que inicialmente parecía una simple sospecha comenzó a adquirir forma. Y una vez que una investigación formal entra en marcha, la presión sobre los involucrados aumenta rápidamente. Los investigadores no buscaban únicamente dinero, buscaban respuestas. ¿Quién sabía de la Huaca? ¿Quién participó? ¿Cuánto dinero desapareció realmente? ¿Dónde terminó esa fortuna? Preguntas aparentemente sencillas, pero con consecuencias devastadoras. Cuando aparece el miedo, la codicia había unido al grupo. Ahora el miedo comenzaba a dividirlo. Los participantes entendieron que la situación era mucho más seria de lo que habían imaginado. Ya no se trataba únicamente de ocultar dinero. Se trataba de protegerse. Y cuando las personas sienten que su libertad está en riesgo, los pactos suelen romperse. Algunos comenzaron a sospechar de los demás. Otros temían convertirse en los únicos responsables. Y algunos empezaron a considerar la posibilidad de colaborar con las autoridades. La confianza desapareció. Cada conversación podía ser una amenaza. Cada llamada podía convertirse en evidencia. Cada compañero podía transformarse en testigo. Lo que antes era una historia compartida empezó a fragmentarse en múltiples versiones. Y cuando eso ocurre, la verdad suele emerger más rápido de lo esperado. Los investigadores encontraron contradicciones, documentos, testimonios, indicios financieros, piezas dispersas que poco a poco comenzaron a encajar. El cerco se estaba cerrando. La caída del pacto de silencio. Imágenes de recreación dramática, sombras, archivos judiciales. Uno de los elementos más fascinantes de esta historia es que el dinero terminó convirtiéndose en el principal enemigo de quienes intentaban ocultarlo. Porque el dinero deja huellas, a veces visibles, a veces invisibles, pero casi siempre deja rastros. Con el paso del tiempo, las investigaciones avanzaron. Los rumores se transformaron en acusaciones. Las sospechas comenzaron a respaldarse con evidencias. Y el supuesto golpe perfecto empezó a derrumbarse. Lo más irónico es que muchos de los involucrados habían imaginado un futuro completamente distinto. Creían que aquella fortuna resolvería todos sus problemas, que finalmente alcanzarían estabilidad, que la vida les daría una segunda oportunidad. Pero la realidad fue muy diferente. La riqueza inesperada trajo ansiedad, desconfianza, persecución, procesos judiciales y una presión psicológica enorme, porque vivir con un secreto de semejante magnitud tiene un costo, y ese costo crecía día tras día. Al final, el dinero enterrado en la selva parecía ejercer una especie de maldición sobre cualquiera que intentara apropiarse de él. Una maldición no sobrenatural, sino profundamente humana. La consecuencia inevitable de la ambición cuando supera los límites de la prudencia. Pero aún faltaba el desenlace, porque la historia de la Huaca no terminó con las investigaciones. Lo más impactante vendría después.
Y es precisamente esa parte la que convirtió este caso en una de las historias más recordadas e insólitas de Colombia. En la siguiente y última parte veremos las consecuencias finales, el legado del caso y cómo estos hechos terminaron inspirando la serie Regreso a la Huaca. Fin de la parte 3. La parte 4 cerrará el documental con las condenas, las consecuencias humanas, el impacto mediático, las diferencias entre la historia real y la serie, y una reflexión final potente. Regreso a la Huaca. La historia real del tesoro que condenó a un grupo de soldados. Parte 4. Las consecuencias inevitables. Después de años de rumores, investigaciones y procesos judiciales, la historia de la Huaca dejó de ser un secreto. Las autoridades lograron reconstruir gran parte de lo ocurrido. Lo que inicialmente parecía una oportunidad irrepetible terminó convirtiéndose en un enorme problema legal para muchos de los involucrados. Algunos enfrentaron investigaciones. Otros fueron vinculados a procesos disciplinarios o penales. Las carreras militares de varios participantes quedaron marcadas para siempre. Y aunque el dinero había prometido libertad económica, terminó produciendo exactamente lo contrario. Incertidumbre, persecución judicial, pérdida de reputación, y en muchos casos, la destrucción de proyectos de vida que habían tardado años en construirse. Porque existe una diferencia enorme entre encontrar una fortuna y poder disfrutarla. Y esa diferencia se llama consecuencia. Cada decisión tomada en la selva regresó años después, como una deuda imposible de evitar. Lo que parecía una victoria se transformó en una carga permanente. ¿Dónde terminó el dinero? Una de las preguntas más repetidas sobre este caso sigue siendo la misma. ¿Qué pasó con todo ese dinero? La respuesta nunca ha sido completamente clara. A lo largo de los años surgieron múltiples versiones. Algunas afirmaban que gran parte del dinero fue recuperado. Otras sostenían que una porción importante jamás volvió a aparecer. También circularon historias sobre escondites secretos, intermediarios, inversiones improvisadas y recursos que desaparecieron sin dejar rastro. Y precisamente esa incertidumbre contribuyó a convertir el caso en una leyenda. Porque cuando una fortuna desaparece parcialmente, la imaginación colectiva llena los espacios vacíos. Aparecen rumores, teorías, historias exageradas, mitos, pero más allá de las especulaciones, existe una realidad evidente. Nadie logró obtener el final feliz que había imaginado cuando encontró aquel tesoro enterrado. El dinero prometía una nueva vida. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una fuente constante de problemas. De los hechos reales. La historia era tan extraordinaria que parecía escrita para la televisión. Tenía todos los elementos necesarios. Suspenso, ambición, secretos, traiciones, investigaciones, y una fortuna enterrada en medio de la selva. Con el paso del tiempo, estos acontecimientos inspiraron la serie. Regreso a la Huaca. La producción tomó como punto de partida los hechos reales ocurridos en 2003, aunque incorporó elementos dramáticos propios de la ficción televisiva, como ocurre en muchas adaptaciones basadas en hechos reales. Algunos personajes fueron modificados, ciertas situaciones fueron dramatizadas, y determinados acontecimientos fueron reorganizados para construir una narrativa más intensa. Sin embargo, el núcleo de la historia permaneció intacto. La tentación de una riqueza inmensa, y las consecuencias devastadoras que pueden surgir cuando alguien decide apropiarse de ella. Quizás por eso la serie conectó con tantos espectadores, porque más allá del contexto militar o político, plantea una pregunta profundamente humana. ¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? La lección detrás de la Huaca. Al final, la historia de la Huaca no trata realmente sobre dinero. Tampoco trata únicamente sobre soldados, ni siquiera sobre la guerrilla. Es una historia sobre la naturaleza humana, sobre lo que ocurre cuando una persona común se enfrenta a una oportunidad extraordinaria. La mayoría de nosotros pensamos que sabemos cómo actuaríamos. Creemos que tomaríamos la decisión correcta. Creemos que resistiríamos la tentación. Pero la realidad es mucho más compleja. La historia demuestra que las mayores pruebas no siempre aparecen en forma de peligro. A veces aparecen en forma de recompensa.
en forma de fortuna, en forma de una oportunidad aparentemente imposible de rechazar. Aquellos hombres encontraron un tesoro capaz de cambiar sus vidas. Y efectivamente las cambió. Solo que no de la manera que esperaban. Lo que comenzó como el descubrimiento de una fortuna terminó convirtiéndose en una advertencia. Una advertencia sobre la codicia, sobre el poder corruptor del dinero, y sobre las consecuencias que pueden perseguirnos durante años después de tomar una sola decisión equivocada. Más de 2 décadas después, la historia sigue fascinando a Colombia, porque combina realidad y leyenda, porque parece ficción, y porque nos recuerda algo que sigue siendo cierto hoy. Algunas riquezas son tan peligrosas que quien las encuentra termina pagando un precio mucho más alto que su valor. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar en los comentarios una respuesta a esta pregunta. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras encontrado la huaca? Nos vemos en el próximo vídeo. Fin del documental.